Muy bien, vamos a resolver un ejercicio aplicando la ley de Charles. Esta ley manifiesta entonces que en un gas ideal, si la masa y la presión se mantienen constantes, se cumple que el volumen es directamente proporcional a la temperatura del gas. Es decir, que se cumple la siguiente expresión, que indica entonces que el cociente entre el volumen y la temperatura de un gas en un estado inicial va a ser igual al cociente entre el volumen y la temperatura del gas en un estado final. Entonces vamos a aplicar esta ecuación en un ejercicio que dice lo siguiente: 200 centímetros cúbicos de un gas ideal a 20 grados centígrados se expande hasta un volumen de 212 centímetros cúbicos a presión constante. ¿Cuál es la temperatura final? Bien, nos hablan entonces que 200 centímetros cúbicos de un gas, dice. Entonces en esta parte pues el gráfico que indica que este va a ser entonces un volumen 1, que nos indica que es de 200 centímetros cúbicos. Colocamos esta información del volumen 1. Además nos dicen que este gas se encuentra a una temperatura de 20 grados centígrados, es decir, una temperatura inicial, que sería una temperatura 1 de 20 grados centígrados. Dicen que se expande hasta un volumen de 212 centímetros cúbicos, que sería entonces un volumen 2. Es decir, que el gas va a estar de esta forma, ¿no? Con un volumen 2 de 212 grados centígrados. Colocamos esa en la información de volumen 2. Ahora, dado que la presión se permanece, pues en este caso constante, el gas se expande hasta ese volumen, dado que esta temperatura justamente asciende hasta una temperatura 2, que no sabemos cuánto vale, y es lo que justamente nos pregunta en esta parte, ¿no? ¿Cuál es la temperatura 2? Por lo tanto, colocamos como incógnita la temperatura 2. Bien, entonces vamos en esta parte a calcular esa temperatura. A ver, antes de poder aplicar, en este caso, la ley de Charles, vamos entonces a chequear las unidades aquí. Notemos que esta temperatura se encuentra en grados centígrados. Y la temperatura que se manifiesta aquí en la ley de Charles es una temperatura absoluta en grados Kelvin. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer aquí es transformar esa temperatura a grados Kelvin. Colocamos en esta parte de acá. Y para transformar a grados Kelvin, lo que hacemos es a esa temperatura que se encuentra en grados centígrados, le sumamos justamente 273. Lo que nos da un valor de una temperatura 1 de 293 grados Kelvin. Y esa temperatura es la que hay que reemplazar en la ecuación. Bien, entonces planteamos la ecuación de la ley de Charles. Y aquí vamos a calcular entonces la temperatura 2, esta que se encuentra acá. Por lo tanto, vamos a despejar esa temperatura. Eso indica entonces que esa temperatura la vamos a llevar a multiplicar justamente a este volumen 1. Y esta temperatura 1 la pasamos a multiplicar al volumen 2. Eso queda de esta forma. Bien, temperatura 2 por volumen 1 va a ser igual a temperatura 1 por volumen 2. Luego aquí en esta parte de este volumen 1 lo pasamos a dividir a todo lo que se encuentra en la parte de acá. Nos queda pues de esta forma. Y aquí vamos a reemplazar los valores de la temperatura 1 y del volumen 1 y el volumen 2 que se encuentran en la parte de acá. Entonces hemos reemplazado la temperatura 1 obviamente en grados Kelvin. El volumen 1 que era de 2 que era de 212 centímetros cúbicos y el volumen 1 que es de 200 centímetros cúbicos. En esta parte podemos simplificar las unidades de centímetros cúbicos. Hacemos esta operación de 212 por 293. Nos queda pues un valor de 62.116 Kelvin sobre 200. Aquí hacemos pues esa división y nos queda una temperatura 2 de 310,58 grados Kelvin. Ahora esta temperatura la podemos ahora transformar a grados centígrados. Y ahora vemos que si para pasar de grados centígrados a grados Kelvin sumamos 273, eso indica entonces que para pasar de grados Kelvin a grados centígrados ahora hay que restar 273. Eso hacemos en la siguiente parte. A la temperatura de 310,58 le restamos justamente 273 y nos queda un valor de 37,58 grados centígrados, que es la temperatura 2. Para que pues el volumen de este gas se expanda hasta 212 centímetros cúbicos. Bien, de esta forma hemos resuelto este ejercicio aplicando pues la ley de Charles.